Para la Cátedra de Psicología, carrera de Publicidad, Universidad del Este. Historia de la psicología. Según Erich Fromm, habría una psicología premoderna, o sea, antes del modernismo, ya en antigüedad, la cual duró más o menos desde el 500 a.C. hasta el siglo XVII, con la aparición del racionalismo de René Descartes. Pero no se llamaba psicología, sino ética. Es el propio Aristóteles, que vivió entre el 384 a.C. y el 322 a.C., escribió un manual de psicología que llamó Ética a Nicómaco. Este era su hijo, él escribió este manual de ética para su hijo. A partir del siglo pasado, la psicología ha alcanzado una independencia tal que permite hablar de ella como ciencia, es decir, como un estudio que tiene perfectamente limitado su objeto y los métodos que le son propios. Pero claro, los historiadores han dado en establecer como hito o mojón para el nacimiento de la psicología científica la instalación del laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania. Esto ocurrió en 1879. Wundt es quien comenzó a investigar de forma experimental, fundando el primer laboratorio de psicofísica. En Inglaterra, Darwin publica en 1859 El origen de las especies y, en consecuencia, el criterio naturalista y evolucionista del sabio inglés dio lugar a numerosos replanteos, también de orden psicológico. Para 1890, en Francia, la psicología centró su estudio sobre otro ángulo, la psiquiatría y los fenómenos anormales. Y es Jean Charcot quien vivió entre 1825 y 1893. Este consideró la hipnosis como un fenómeno fisiológico característico de los que sufrían histerias. Discípulo de este fue Pierre Janet, quien se interesó en la disociación de la personalidad en los casos de histeria. Y quien también estudió con Charcot en París fue Sigmund Freud, quien vivió entre 1856 y 1939. Sigmund Freud, célebre neurólogo austríaco, es el creador del psicoanálisis. Se dedicó al estudio de los trastornos neuróticos concibiendo la teoría psicoanalítica, para la cual todos los casos de neurosis pueden ser explicados por una sexualidad reprimida en el inconsciente. En 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, en el cual considera a estos como una consecuencia de deseos reprimidos. El motivo básico del hombre es el deseo sexual. De este surge la libido, fuerza psíquica dinámica que se manifiesta en todas las etapas del desarrollo humano. Otro psicólogo, psiquiatra de la época, es Carl Jung, que vivió entre 1875 y 1961. Este se interesó en la teoría de Freud, pero disiente con él al sostener que la libido es una fuerza más vasta que el sexo. Representa la energía para vivir y crecer. Otra teoría que surge es el conductismo. Esta surge en Estados Unidos, cuyo representante máximo y creador de la misma escuela es John Watson, que vivió entre 1878 y 1959. Su interés principal radicó en el estudio de la conducta infantil. Esta teoría se opone a toda psicología que se refiere a la conciencia, pues sostiene que es un concepto inútil e imperfecto. La psicología debe abandonar este concepto y empezar de nuevo y construir una nueva ciencia, diría Watson. El objeto de la psicología conductista es la conducta, no los contenidos de conciencia, ni las funciones psíquicas, ni los procesos fisiológicos. La conducta es la actividad del organismo en su conjunto. Los únicos métodos válidos para el conductismo son los objetivos, rechazándose de plano la introspección. El método por excelencia de los conductistas es la técnica del reflejo condicionado.
Para hablar de reflejo condicionado, implicaría referirnos a la teoría reflexológica, que tiene su origen en Rusia con Iván Pavlov. Este vivió entre 1849 y 1936. Para esta teoría, un reflejo es una reacción involuntaria, automática, que se hace posible en función de conexiones establecidas en el sistema nervioso y que se desencadenan ante la estimulación de un nervio sensitivo y se traduce rápidamente en una contracción muscular o secreción. Así, la respuesta refleja de un animal hambriento ante un plato de comida es la secreción de saliva. El reflejo natural es innato. En cambio, el reflejo condicionado es un producto de un aprendizaje. Así, si al mismo perro hambriento, unos segundos antes de presentarle la comida, se lo estimula artificialmente con una campanilla y se repite la experiencia varias veces, veremos que la sola estimulación de la campanilla produce la respuesta salival. Se dice entonces que se ha instalado un reflejo condicionado. Es para explicarlo en forma más resumida. Si le damos a un perro un plato con alimentos, el perro ya al ver ese plato de alimentos va a segregar saliva. Y si al mismo tiempo hacemos tocar una campanilla, un timbre o un sonido siempre el mismo, y lo repetimos todos los días, va a llegar un momento en que con el solo hecho de hacer escuchar al animal ese sonido del timbre, el perro va a segregar saliva sin ni siquiera haberle presentado el plato de alimentos. Ahora Watson hace una experiencia similar con un niño que no alcanza los 2 años, un bebé, llamado Albert, pequeño Albert. Este niño era llevado por su madre y Watson al principio le mostraba distintos objetos, juguetes e incluso animales. Llega el punto en que le deja jugar con una de los ratones que tienen en el laboratorio, estas ratitas blancas que son muy domésticas, eh, eh, muy dóciles. Y al tiempo que el niño jugaba muy contento con esa ratita, eh, hacía un ruido muy estridente. Hacía sonar como una campana que hacía un ruido bastante fuerte y aterrador para el niño. El niño cada vez que estaba jugando con esta ratita escuchaba el sonido que lo aterraba y se ponía a llorar, se asustaba. Esto lo repitió varias veces hasta que un día solamente el hecho de entregarle la ratita para que jugara lo hacía llorar. La sola exposición a esa rata blanca lo asustaba, lo hacía llorar, sin ni siquiera hacer tocar esa campana. Esta era una forma bastante interesante para poder explicar cómo se instalan las fobias. El psicoanálisis tiene un concepto distinto, pero el conductismo, gracias a la experiencia de Watson, que después no se volvió a repetir porque le prohibieron hacer esas experiencias con niños, dio el conocimiento como para entender que las fobias se instalan por asociación a algo que da bastante temor. Watson propuso hacer un estudio de la conducta a través de la mecánica de estímulos. Para él, las conductas son innatas y son mínimas, y las aprendidas a través de un proceso de condicionamiento, como le explicamos antes, por ejemplo, el condicionamiento que se hace con los perros, constituyen la gran mayoría. O sea, la mayor cantidad de conductas que el ser humano realiza son aprendidas, según el conductismo. El célebre estudio de Watson sobre los condicionamientos emocionales, puesto que consideraba que la compleja vida emocional era el resultado de un encadenamiento de reflejos. Buscó y encontró 3 respuestas del tipo emocional innatas.
que no son aprendidas: el miedo, la ira y el amor. Sobre ellas se puede condicionar toda la vida emocional del sujeto. Otra corriente es la teoría de la Gestalt. Surge en Alemania precisamente como una reacción a la psicología tradicional o atomista, llamada así porque pretendía construir la vida psíquica con elementos cuya estructura se formaban según los modelos de la psíquica y de la química. El fundador de la teoría de la Gestalt fue Max Horkheimer, 1880-1943, y sus discípulos colaboradores Wolfgang Collet, 1887-1967, y Kurt Kofka, 1886-1941. La Gestalt o forma constituyen un todo que no es la mera suma de las partes. Es anterior a las partes y fundamental para ellas. No es una composición de elementos. Las formas son totalidades cuyas conductas no se determina por la de sus elementos, sino por la naturaleza interior total. Al hacer el análisis de la percepción sensorial, llegaron a la conclusión de que nosotros percibimos los objetos como una totalidad, no como una suma de elementos aislados, porque lo percibido posee significación y es esta lo que otorga carácter de forma a lo percibido. Así, la elaboración de una serie de leyes de la percepción, que son la ley de proximidad, de semejanza, de continuidad y la más importante, la de buena forma, es decir, que la organización se realiza en sentido de la mejor forma posible. Un ejemplo para hacer un avance sobre esto que vamos a ver de forma más detenida. Si veo determinada forma, incluso fragmentada, el cerebro tiende a completarla. Por ejemplo, una publicidad lo que intentaría es dejar al público completar el mensaje. Si nosotros vemos un fragmento de un logo, por ejemplo, de la marca de un auto, no hace falta que esté completo. El cerebro va a completar ese logo, la forma de ese logo, para saber de qué se trata. Aunque muchas veces podemos llegar a confundirnos pensando de que aquella parte que vimos era de determinada logo u objeto o forma, y sin embargo era otra cosa. Por último, para hablar de algunas de las corrientes psicológicas, tengamos en cuenta que hay una cantidad muy grande de distintas corrientes psicológicas. Tenemos la psicología genética de Jean Piaget. Piaget va a tratar de explicar cómo las estructuras mentales de un niño recién nacido se van transformando hasta llegar a las formas del pensamiento adolescente. Para Piaget, el conocimiento no es un estado sino un proceso activo, en el cual tanto el sujeto que conoce como el objeto a conocer cambian en el proceso de interacción. En esto se diferencia con el empirismo, ya que éste decía que el conocimiento es un estado pasivo y que el sujeto incorpora el conocimiento a partir de la experiencia sensible. Claro, la corriente que se basa en el empirismo es la del conductismo, y sí, el conductismo tiene en cuenta que el conocimiento es un estado pasivo. Para Piaget, cada vez que incorporamos un nuevo conocimiento, interactúan la asimilación y la acomodación, hasta lograr un equilibrio que se romperá cuando otro conocimiento, a su vez, venga a romperlo nuevamente. Y deban intervenir otra vez la asimilación y la acomodación. Cuando una información nueva llega a nuestra mente, la asimilamos, lo que está permitido por nosotros, por nuestros conocimientos previos. Pero luego tiene que hacerse un lugar entre la información que ya se tenía, acomodación, produciéndose una adaptación del viejo contenido en función del nuevo, y cuando ya está acomodada se produce el equilibrio. Vamos a completar esta unidad con otro video sugerido en el canal.